Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Bueno, en este video les vengo a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo fecha de 1939 a 1945 cuando se terminó. Bueno, en este video les voy a hablar de un personaje muy importante que escribió en su diario cómo era el diario vivir en su anexo secreto, porque ella era una judía y en ese tiempo los judíos los tenían eran cazando y cazando y cazando, porque persona que reportaba judío en ese tiempo le daba mucha plata. Entonces, ¿qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? En la Segunda Guerra Mundial lo que pasó fue que Alemania, con la ayuda de Adolfo Hitler, invadieron Polonia y ellos tenían la idea de que los alemanes tenían que ser de ojos azules, de cabello rubio y muy altos y de ojos blancos. Bueno, así fue que Adolfo Hitler se dio con la tarea de exterminar a todos los judíos, especialmente a los judíos, porque los judíos en ese momento eran los que tenían un poco más de recursos económicos. Y también a él no le gustaba que los judíos fueran blancos o de pelo negro o de distinto religión. Ahí también se trató mucho la religión que ellos tenían, que ellos eran que creían en un Dios. Bueno, entonces en ese tiempo Adolfo Hitler comenzó a conquistar. Primero fue Polonia, después fue Gran Bretaña, después fue Europa, después fue Francia, y así conquistó. Bueno, él tenía la idea de exterminar a todos los judíos en ese tiempo, a todos los que él podía. Bueno, entonces él había creado dos cosas, que eran los campos de concentración, el campo de concentración y el campo de exterminio. El campo de concentración era donde habían ido los judíos a trabajar, simplemente a trabajar y también a que los mataran silenciosamente, porque allá se enfermaban y se morían, o no sobrevivían el viaje principalmente porque ellos los transportaban donde transportaban a los animales. Eran en vagones donde iban los animales, entonces los transportaban y no podían soportar a veces los viajes las personas que iban, porque a ellos los sacaban, eran de Polonia, de Francia, también iban musulmanes, entonces a veces no aguantaban el viaje porque era muy largo y se morían no aguantaban el viaje, se morían ahí. Entonces él tuvo la idea de transportar a todos los que fueran posibles. También otro aspecto muy importante, como los judíos tenían mucha plata, a ellos le quitaban todo cuando ellos llegaban a los campos de concentración o a los campos de exterminio, le quitaban la ropa, a las mujeres le cortaban el cabello. ¿Qué más aspectos importantes? También no les valoraban nada la vida para ellos no valía nada. Si ellos querían matarlos, los mataban, y cuando ellos los sacaban de los campos de concentración era lo peor, porque digamos, ellos los sacaban era para agricultura o construcción del campo de concentración, y si a ellos les daban la gana de matar a cualquier judío, lo sacaban y llegaban con el cuerpo de él, pero tenían que llegar con el cuerpo de él para hacer la cuenta de que todos estaban ahí. Bueno, ¿qué eran los campos de exterminio? Los campos de exterminio eran donde llegaban gente y los metían con la idea de que se iban a ir a bañar. Esa era la idea, de que se iban a ir a bañar en unas cámaras de gases, y las cámaras de gases no eran donde ellos se iban a bañar, era donde ellos los iban a ir a matar, porque eran una cámara que funcionaba con un gas, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero era un gas tóxico, a veces era muy tóxico, donde mataban. Allá enviaban a niños, ancianos, adultos, cualquier persona. Allá no le respetaban la vida a nadie. Bueno, y ahí es donde surge bueno, también otro aspecto muy importante. Había un doctor, no me acuerdo muy bien el nombre, pero era un doctor que se dedicaba a hacer estos exámenes
exámenes muy malos. Para mi opinión eran muy malos porque a ellos, él tenía también la idea de saber cómo era que los gemelos nacían iguales. Entonces, la idea de él era coger mujeres musulmanas, que eran lo que él más, era lo que él más, ¿cómo se dice? Lo que él más necesitaba, porque las mujeres musulmanas eran las que más traían al mundo en ese momento gemelos. Entonces lo que hacían era lo siguiente: cuando llegaban al campamento las mujeres musulmanas habían dado a luz, entonces él lo que hacía era matar a la madre. Después de haber matado a la madre, él, si no sobrevivía un gemelo, mataba a los dos y le hacía la autopsia a los dos, saber cómo era el ADN de ellos y cómo eran tan iguales. Esos eran aspectos muy importantes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora vamos a hablar de una actora muy importante que ella escribió un libro, se llama Ana Frank. Era una chica judía. Bueno, entonces le estaba hablando de la chica, de la autora de un libro que se llamaba Ana Frank. Bueno, ella era una judía con antecedentes judíos, pero también era alemana. Pero como tenía antecedentes judíos, no le valoraban la vida. Entonces, a ella también fue un infierno. Ella contó en su libro de Ana Frank, eso es basado en el libro de Ana Frank, que a la hermana le llegó una citación que se presentara a los campos de concentración, pero ella no accedió. Entonces, en una noche de verano, en una noche de invierno, de invierno, la hermana y la mamá, el papá, se fueron para un refugio, un anexo secreto donde trabajaba el papá. Bueno, allá ella vivió 2 años escondida. Bueno, ahí ella cuenta el diario de vivir, cómo le iban con las otras personas que iban viviendo, con la mamá, con el papá, con la hermana, con el dentista que llegó después y con los Van, que eran las personas con los que ellos se quedaban. El hijo se llamaba Peter y así. Entonces ella cuenta ahí el diario de vivir de ella, de cómo le regalaban las cosas, de cómo llegó el diario, de cómo eran los problemas a veces que se generaban con la mamá, con el papá, porque la mamá no la entendía muy bien, o eso era lo que ella creía, pero parecía que no la entendía muy bien a ella. Entonces hubo muchos conflictos también entre los Van, porque decían que ella era una insolente, que ella no respetaba, que era una niña y a ella no le gustaba que la trataran como una niña. Bueno, entonces en ese diario se contó todas las anécdotas que ella vivió durante los 2 años de encierro en el anexo, que tenían que comer a tal hora, que no se podían bañar a tal hora, porque si lo escuchaban, lo reportaban de una a esos campos de concentración. Bueno, ella después, en el 4 de agosto de 1994, a ella la reportaron, porque se dice por ahí que fue alguien que lo sapió, pero todavía no se sabe quién fue. Bueno, entonces a ella fue al campo de concentración de Atzendai, me parece que fue. Entonces ella se fue, subieron a la familia, a los 4 y a los otros 4 que eran los Van y al dentista. Los subieron, los llevaron en el mismo transporte que iba todo el mundo, los llevaban. Entonces llegaron a Atzendai, a las mujeres le cortaron el cabello, las desvestían y les quitaban, al principio le quitaban todas las pertenencias, todo se lo quitaban, sin ninguna contemplación. A la mujer la dejaban como a un niño, sin cabello, y eso fue lo que pasó más o menos. Bueno, después de que le quitaron todo su cabello y todo eso, las llevaban, les marcaban el brazo, el brazo las marcaban antes de... No, primero le cortaron el cabello y después las marcaban acá, aquí las marcaban con un número. Ese era el número de registros con el que iniciaban y hasta que se morían tenían ese número. Bueno, después de eso lo que sucedió fue que a ella la separaron de su padre. Al principio la separaron porque a ella los clasificaban, mujeres por un lado y hombres por otro lado. Digo que eso fue tenaz para un padre separarse de una hija. Bueno, después de eso a ella la llevaron a otro campo de concentración con la hermana.
Bueno, esto de ahí lo que sucedió fue que Margot se enfermó, se enfermó mucho, se enfermó de tifus y ella murió. Después un año no, unas semanas después murió Ana Frank de tifus también, pero antes de eso se dio con una amiga, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero una amiga que vivió al holocausto. Entonces la amiga le pasaba comida a ella por el momento. En ese momento la hermana estaba viva. Pero el problema fue que allá como no había comida se peleaba mucho por la comida y cuando le pasaban comida a veces se la robaban. La hermana estaba muy grave, muy grave. Ella murió, Ana murió por ahí unas semanas después de que murió la hermana. Y entonces se dio cuando 2 meses después de que murió Ana Frank, 2 meses después, sí, ya llegó la liberación. El único sobreviviente de esos 8 personas que habitaban en el anexo, que eran el papá de Ana Frank, la mamá, la hermana, ella, esto también, el dentista, los van con el hijo de él, con el hijo de ellos dos, de la pareja, solo sobrevivió Otto Frank, que fue que, bueno, antes de que sucediera que se los llevaran, una empleada de servicio de la empresa del papá de Ana Fran encontró el diario de ella, de todo lo que leyó, lo que sucedió. No, ella no lo leyó, ella no leyó el diario, ella lo guardó, lo escondió y cuando llegó Otto Fran, que le dijeron que las dos hijas habían muerto de tifus y que ninguna de las dos se salvó, entonces él estaba triste. Bueno, no sé cómo se sienta un padre en ese momento porque yo no soy padre. Bueno, en ese momento, Otto Frank, la secretaria le dio el diario a Otto Frank y entonces, después de que se lo dio, él lo leyó, lo publicó en 1960, me parece que fue, o no sé muy bien la fecha. También ella tiene una casa memorativa donde ellos vivieron en el anexo y esa casa es muy famosa porque allá va a visitarlo mucha gente. Esa casa es muy famosa. Entonces ese fue el video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. También era para quedar con la conciencia de que murieron mucha gente en eso y este video solo es para hacer un resumen de la Segunda Guerra Mundial. Nada más. Chao.